Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en los contrastes de la política, la democracia y la justicia electoral. Claro, aquí en Contrastando es Noticias. Soy Julio Jiménez y como cada semana contamos con la opinión, con el análisis, el comentario y la reflexión de voces autorizadas, expertos en diversas materias, empresarios, legisladores, gobernantes, personajes protagonistas de la política, del sector empresarial, de la vida pública. Esta noche nos acompaña un experto, un abogado reconocido y respetado, un hombre conocedor de la justicia político-electoral, el licenciado Daniel Chávez Gallardo. Señor licenciado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Saludando también a tu auditorio. Afortunadamente bien. Muchísimas gracias y también gracias por esa generosa presentación, Julio. Gracias, licenciado Daniel Chávez. Licenciado, es importante aclarar a nuestro auditorio qué está pasando en este momento con el, pues no sé si llamarle aspirante, el, no sé, llamarle candidato, participante en un proceso electoral. Ya inició el proceso electoral el pasado 7 de septiembre, pero Marcelo Ebrard no ha definido su papel ni su rol. Perdió la contienda interna en Morena, no reconoce el resultado, lo ha impugnado, ha hecho señalamientos muy delicados que incluso podrían constituir la comisión de un delito electoral, ha hecho imputaciones, ha hecho, reitero, señalamientos personales y además menciones institucionales sobre posibles desvíos de recursos y o sobre todo la participación de servidores públicos. Condiciones, circunstancias que podrían ser causales para la declaratoria de nulidad de este proceso interno en Morena, señor licenciado Daniel Chávez. Pues bien, Julio, mira, en mi opinión, primero Marcelo Ebrard está en todo su derecho de acudir a la instancia intrapartidaria para objetar el procedimiento interno que a lo largo de varias semanas vivió el partido Morena y sus aliados, ¿no? De los que se sumaron dos militantes connotados de cada uno de esos dos partidos aliados. Es un derecho recurrir las decisiones, en este caso los resultados. Marcelo Ebrard, hoy tuvimos oportunidad de saber ya con puntualidad que él hace señalamientos muy puntuales, ¿no? Respecto de lo que en su consideración serían aspectos contrarios a, digamos, a la definición normativa de este proceso interno para seleccionar a quien detentaría la representación del proyecto político que actualmente gobierna el país. Entonces, eh, yo creo que es difícil, dada la distancia que hay entre el primero y el segundo, es difícil que el órgano intrapartidario de Morena declare la reposición, ¿no? La reposición del procedimiento como lo pide Marcelo Ebrard en su recurso, porque son entre 13 y 15 puntos porcentuales de diferencia y las alegaciones de Marcelo Ebrard, no creo que sean determinantes, en mi opinión. No creo que sean determinantes para volver a reponer el procedimiento en su conjunto, ¿no? Pudiera haber, digamos, al reponer, ¿no? La muestra, el levantamiento de la muestra en algunas zonas, pero la anulación total del procedimiento yo lo veo muy complicado. Más aún que también esta inercia que hemos visto posterior al conocimiento de los resultados, pues ya está muy encaminada a avanzar en la etapa que sigue, ¿no? Vimos
a la persona que ganó, a Claudia Sheinbaum, ya de inmediato seguir haciendo, bueno, tomar decisiones frente a este nuevo, digamos, encargo. Y otra cosa muy importante, el resto de los competidores ya han aceptado los resultados, aceptaron el procedimiento en su conjunto. Entonces, pues quieras o no, esto es un elemento también que podría entrar en la valoración. Ahora bien, si el órgano político, el órgano intrapartidario de Morena decide validar el proceso, pues Marcelo Ebrard todavía tendría la posibilidad de acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a reclamar la restitución de su derecho violado, ¿no? Entonces todavía tendría otra instancia. Hoy conocimos la postura de Marcelo Ebrard en el sentido digamos, volver a posponer su decisión en función de lo que decida este órgano intrapartidario de justicia de Morena. Entonces, pues todavía la moneda está en el aire por lo que hace digamos, a la definición de su futuro político, ¿no? Por ahí se ha Claro, comentado acerca de un partido, en fin, pero digamos que ese sería un primer comentario frente claro. a lo que me comentas, Julio. Claro, estás platicando con un experto, con una voz autorizada, el licenciado Daniel Chávez Gallardo, experto en temas jurídico-electorales. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos porque tenemos muchas preguntas de nuestro amable auditorio para este experto que nos acompaña. No le cambie, regresamos. Amigos, estamos de regreso precisamente en esta interesante entrevista que ha detonado el interés, la preocupación, la incertidumbre de propios extraños, de morenistas, pues yo diría hasta seguidores o algunos ciudadanos que podrían tener una intención de voto con Marcelo Ebrard. Sin embargo, la incertidumbre está rebasando este escenario. Marcelo Ebrard ha hecho el anuncio de la creación e incluso el recorrido nacional a partir del día 18 con un movimiento progresista, un movimiento que pudiera resultar o pudiera incluso derivarse en la constitución de un partido político. Pues para los abogados, desde nuestra trinchera, creemos que no hay las condiciones, incluso los tiempos. Sin embargo, me atrevo a preguntarle a un experto, a un especialista en temas jurídico-electorales. Señor licenciado Daniel Chávez, desde tu perspectiva, desde tu amplia experiencia, ¿le dan los tiempos? ¿Está dentro de las condiciones de requisitos para constituir una agrupación política o incluso alcanzar las condiciones de un partido político en este contexto tan polémico, licenciado? Gracias por la pregunta, Julio. Y es muy pertinente en este entorno en el momento en el que nos encontramos, ¿no? El debate político también ha consignado la idea de que Marcelo Ebrard pudiera ir ya sea por la vía independiente o a través de la creación de un partido político. Claro. Desafortunadamente para
para estar en la boleta en junio del 2024 ya no podría ser ni por la vía independiente porque la convocatoria ya ha cerrado, ¿no? La semana pasada. Y de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos, lo que regula pues todo lo concerniente a la vida de los partidos políticos, el procedimiento para formar partidos políticos nacionales y también para formar partidos políticos locales inicia en el mes de enero siguiente al de la elección presidencial. Es decir, las y los mexicanos estaremos convocados el día 2 de junio a acudir a las urnas para elegir eh, eh, entre 29,300, 29,600 cargos, y uno de esos cargos es el de presidente de la República. La ley dice que será en enero siguiente, es decir, en enero de 2025, cuando se abra el procedimiento para formar partidos políticos, y será hasta julio del 2025 cuando la organización o la agrupación que está buscando el registro como partido político nacional, una vez que agote todos los trámites constitutivos, es decir, que haya acreditado al menos 200 asambleas en igual número de distritos uninominales o 20 asambleas en 20 estados, ¿no? Con una afiliación mínima de 3,000 en el caso de los estados y de 300 afiliados en el caso de cada uno de los distritos, de manera tal que tendrán que presentar al menos 60,000 afiliados por la vía de las asambleas, ya sea estatales o distritales. Entonces, el registro, si agotan este procedimiento, el registro lo obtendrían hasta julio del 2025. Entonces, esta tampoco sería la vía, ¿no? Yo creo que el tema del movimiento progresista sería estos recorridos para, digamos, adherir simpatías al movimiento, pero no daría para concurrir a la siguiente elección con un nuevo partido. ¿Cabría la posibilidad entonces el escenario viable, política, jurídica y electoralmente, si Marcelo Ebrard pretende aparecer en la boleta electoral del próximo 2 de junio de 2024, pues ya no le alcanza para registrarse pues con ningún partido de no ser el Movimiento Ciudadano, porque ya todo el mundo, incluso Morena, ya tienen a su candidato al menos, ¿no? A su representante o a su defensor. Es correcto, doctor. Pues sí, por un lado, esta coalición, esta coalición que se prefigura en el escenario, en el panorama político encabezado por Morena e integrada por el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ya tiene, ¿no? Ya todo parece indicar que su representante, será la doctora Claudia Sheinbaum. Y por el otro lado, el Frente, ¿no? También ya tendría a la persona que representaría su programa político, su plataforma electoral, en la persona de Xóchitl Gálvez. Entonces, Claro. tenemos 7 partidos con registro vigente, 3 formando una coalición, otros 3 formando otra coalición, y el Movimiento Ciudadano como, digamos, partido bisagra que podría, digamos, promover, postular a Marcelo Ebrard para que estuviera en la boleta. Pero eso está por verse porque el doctor aún no anuncia la ruta que va a elegir, ¿no? Esperábamos que hoy Claro. la hiciera pública, pero no fue así, ¿no? Como dicen por ahí, sigue deshojando la margarita y al parecer, pues todavía no construye la decisión que va a tomar. Estamos platicando con una voz autorizada, con un experto en temas jurídico-electorales, con el licenciado Daniel Chávez Gallardo, y le preguntamos en esta recta final, precisamente de este proceso tan polémico, tan denunciado, tan señalado y sobre todo tan objeto de especulación, debate y, por qué no, esta reflexión final, que este tipo de conductas que fueron públicas y notorias, este tipo de actos, y me refiero a los dos sectores, a la oposición, al Frente Amplio por México y a Morena, que no cometieron delitos electorales, no cometieron actos anticipados de precampaña, licenciado. Esto no podría ser constitutivo de que fuera declarado la nulidad de estas candidaturas, como ya pasó con el presidente de Michoacán y Guerrero, digo, bajo un contexto obviamente de poca transparencia y rendición de cuentas en cuanto a los gastos de campaña. Aquí es otro escenario distinto, pero aquí fueron actos anticipados de precampaña, o no sé tú, desde tu perspectiva, ¿tú cómo lo visualizas? Yo creo, Julio, que sí cometieron
faltas al orden jurídico electoral. Y la primera de ellas fue desde el momento en el que las fuerzas políticas decidieron adelantarse para acudir al espacio público a presentar, Claro. ¿no?, las opciones. La ley es muy específica al establecer que en la tercera semana del mes de noviembre, previo al año de la elección, es cuando iniciarían estos procedimientos de selección interna. Claro. Pero el partido oficial y sus aliados decidieron adelantarse varios meses, y aquí yo creo que los partidos que conforman el frente no les quedó de otra más que, digamos, también adelantar su proceso de selección interna, porque si ellos esperaban a llegar a noviembre, es decir, ya con el proceso electoral arrancado, ya iniciado, entonces pues ya les iban a llevar una ventaja considerable. Ahora bien, el trasfondo de todo esto es, en mi opinión, la tibieza con la que actuaron o la actuación tardía de las autoridades electorales, porque de haber, digamos, dado un manotazo en la mesa con contundencia, pues posiblemente los actores políticos hubiesen calculado sus acciones por venir, ¿no? Entonces, si la autoridad empezó, digamos, a permitir o abrió la puerta para que una vez dado el primer paso se diera el segundo y posteriormente el tercero, pues entonces ya difícilmente digamos, su interrupción de los procedimientos, de estos procesos internos tan adelantados, hubiese sido costoso incluso para las autoridades. Entonces, yo creo que digamos, un primer inconveniente en este conjunto de circunstancias que llevaron a estas fuerzas políticas a adelantarse a sus procedimientos internos frente a lo que marca la ley, pues en parte se debió a esta actuación tibia por parte de las autoridades electorales. Entonces, este, ahora, yo creo que pues sí pudieron haberse decidido actos anticipados de pre-campaña o campaña, pero ya con 6 fuerzas políticas, no, tal vez ese fue el cálculo de las autoridades, ya con 6 fuerzas políticas acudiendo al entorno, al espacio público, a hacer este tipo de actos y pronunciamientos, pues quizá pudo haber sido políticamente complicado tomar una decisión en ese sentido. Esto rompe las prácticas políticas, los usos y costumbres de estos partidos, de estos liderazgos o de estos intereses personales, de estos, reitero, representantes de los partidos políticos están pasando por encima de nuestro marco jurídico, violentando el Estado de Derecho, vulnerando incluso pues las facultades y atribuciones de organismos constitucionales autónomos tan importantes como el INE, que bueno, que efectivamente, como bien refieres, pues hubiera sido un costo político alto para la institución, pero ¿no crees que hubiéramos sentado un precedente para poner orden y poner en su lugar a todos estos partidos políticos que hoy están tan desprestigiados? Porque la partidocracia está muy desprestigiada, de ahí que han tenido que pues recurrir a una imagen pública de personajes como Xóchitl Gálvez, ¿no? Hubo en algún momento quien llegó a pensar que no había quien pudiera contender contra quien resultara aspirante al cargo de representante de los grupos de Morena, ¿no? Sin embargo, pues no sé si llamarle concurso de irregularidades o esta conjunción de abusos de autoridad o de excesos, reitero, en el ejercicio del poder público que se ha vuelto un día sí y al otro también la violación constante de nuestro marco jurídico en diversas materias, en diversas áreas, en diversos escenarios. Pasar por encima del marco jurídico ha sido la característica o el sello característico de este gobierno. No sé qué opinas al respecto, señor licenciado Daniel Chávez. Era Julio, efectivamente, los partidos políticos y los políticos en funciones son de las figuras o de los entes con menor aprecio social, ¿no? Claro. Todas las mediciones encaminadas digamos, a ponderar el aprecio social que se tiene por partidos, candidatos, instituciones, en fin, siempre colocan al final de la lista a los partidos políticos y a los políticos en funciones de representación en las cámaras del Congreso.
Entonces, Claro, eh, yo creo que hacia adelante las autoridades electorales van a tener que hacer un ejercicio autocrítico, una valoración respecto del conjunto de decisiones que tomaron y las que dejaron de tomar en este procedimiento tan adelantado que vivimos, claro. eh, a efecto de, digamos, corregir lo que se tenga que corregir, porque yo creo que si ya se hizo una vez, los actores políticos pudieran encontrar incentivos suficientes para volver a replicar, digamos, la fórmula y no podemos darnos el lujo como sociedad de permitir que los actores políticos transgredan un día sí y otro también el orden jurídico nacional, un orden jurídico que nos hemos dado y que hemos aceptado, ¿no? Entonces nosotros mismos lo aceptamos, bueno, nos lo damos, lo aceptamos y pasamos por encima de él. Entonces, yo creo Terrible. que sí tenemos que hacer ese ejercicio de autocrítica, de autoevaluación de lo realizado y de lo dejado de hacer como autoridades. Totalmente de acuerdo. Ha sido un verdadero placer platicar contigo, Daniel Chávez. La verdad es que nos sentimos muy honrados con tu participación en Contrastando Noticias. Y la verdad es que agradezco mucho la recomendación de nuestro amigo, el ex consejero también del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marco Antonio Baños, que tan amablemente nos hizo favor de recomendarnos, reitero, a un experto y a un conocedor, reitero, un especialista y sobre todo amigo de Contrastando Noticias, al licenciado Daniel Chávez, que hoy nos acompañó. Licenciado, una última reflexión, un último mensaje para cerrar esta entrevista. ¿Qué nos recomiendas a los mexicanos? ¿Le seguimos el juego Marcelo Ebrard? ¿Jugamos con pues las estrategias político-maquiavélicas de Dante Delgado? ¿O qué hacemos los mexicanos que vivimos tanta incertidumbre y desconfianza? Yo creo que a los mexicanos nos toca esperar, ¿no? Eh, Mira, va a ser importante la decisión que tome Marcelo Ebrard, va a ser importante también ver los movimientos de Dante Delgado, porque Claro, de estos movimientos puede surgir una definición importante del mapa político electoral luego del 2024. Entonces, sí es un asunto de interés, y a los yes. ciudadanos nos toca esperar y también, pues, opinar, ¿no? Aquí en programas como Contrastando Ideas, comentar algo, decir algo, emitir una opinión y pues por lo pronto esperemos que tomen la mejor decisión para el país y para el futuro de la sociedad mexicana. Sin lugar a dudas. Yo quiero agradecerle al licenciado Daniel Chávez Gallardo que hoy nos acompañó en esta noche y reiterar la invitación para que en la próxima semana, si su agenda se lo permite, nos haga el favor de acompañarnos unos minutos para explicarnos y darnos luz, claridad sobre estos temas, reitero, de interés público y además de interés nacional. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, Julio, gracias a ti, a tu auditorio, un saludo. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. El licenciado Daniel Chávez Gallardo, aquí en Contrastando Ideas Noticias. No le cambie. Ya viene en la mesa del deporte con el maestro Nelson Vargas. Platicaremos del deporte nacional. Regresamos.